La primera entrega de Inazuma Eleven había llegado a su fin en Japón, mientras al otro lado del charco la efervescencia de la franquicia apenas comenzaba. Sin embargo, Level 5 no dejaría que una de sus gallinas de huevos de oro quedara tan rápido en el olvido. Se vendría algo más, el siguiente nivel. Un nuevo viento que soplaba en la franquicia del relámpago. Sean bienvenidos, esto es la historia de Inazuma Eleven. Entre los años 2009 y 2010, Level 5 quería dar un paso a la plataforma de dispositivos móviles, pues los dispositivos móviles inteligentes ya eran un fenómeno mundial, y un mercado que varias franquicias de juegos como Angry Birds están explotando, Level 5 lo quería explorar. Es por ello que la compañía, aparte de trabajar en algo nuevo para la franquicia, trabajaron a la par en el proyecto móvil. Inazuma Eleven Future era una de las cartas secretas para Level 5, un juego que saldría para dispositivos móviles. Eso sí, se tenía planeado su lanzamiento netamente para el país del sol naciente principalmente. Inazuma Eleven Future tendría como protagonista a Canon Endo o Canon Evans, bisnieto de nuestro protagonista que tendría protagonismo con sus amigos, el equipo Blue Lightning, para derrotar al Instituto Ogro, un aparente malvado instituto que sorpresivamente es el futuro del Raimon. El juego tendría una mecánica interesante, que sería jugar fútbol por el aire gracias a unas jet boots. Sin embargo, Future jamás saldría a la luz y sería cancelado. Uno de los motivos posibles fue que no tenían fe en que el juego sería un éxito, y su desarrollo en móviles era complicado. Pero también se dijo que mientras los desarrollaban, se dieron cuenta que la trama no se conectaba mucho con el Inazuma Eleven original, pues crearía varios agujeros de guión en el argumento. Eso sí, gran parte del concepto e ideas de la trama de Future se verían reflejados en algo más grande que salió para la franquicia, aprovechando el 3D que poseía la nueva consola Nintendo 3DS. Level 5 traería un nuevo juego para Nintendo 3DS, pero antes nos traía un adelanto de ello en forma de serie animada. Es así como el 4 de mayo de 2011, el territorio japonés vería el estreno de Inazuma Eleven Go, estreno que personalmente tuve la dicha de presenciar en el año 2011 en internet. La nueva generación comandada por Tenma Matsukase, llamado posteriormente Iron Sherwin para nuestros territorios, traía la misión de continuar con el éxito dejado por Mark Evans y compañía. Inazuma Eleven Go empezó su transmisión de manera normal, no decepcionó en número de espectadores, pero tampoco superaba el margen. Esto hasta un par de semanas de haberse estrenado, cuando apareció un ya adulto Mark Evans para guiar a su heredero por la senda de la victoria, lo que hizo que muchos nostálgicos de la franquicia se emocionaran y se prendieran por Go. Inazuma Eleven Go, llamada así por el simbolismo del número 5 en Level 5, que significaba la perfección, fue bien recibida, de buena manera, pero a secas. Lo único que fue un poco criticado al principio fueron los Kenshin, conocidos como espíritus guerreros, una mecánica que no terminaba de convencer al espectador. Aquí habría un cambio en los endings, pues Berry's Kobo daría un paso al lado, para que estos fueran interpretados por la seiyū de Aoi o Sky, Sayaka Kitahara, quien también es una cantante. Para las navidades de 2011, en Japón saldría a la luz los juegos de Inazuma Eleven Go, que como era ya tradición, saldría en dos versiones, luz y sombra, cada una con eventos, personajes y antagonistas especiales. Inazuma Eleven Go vendió en esas fechas 440.000 copias, lo cual estaba en el rango promedio, por lo que si bien no fue un gran boom, estuvo lejos de ser una decepción. Digamos que fue un éxito moderado. Para esas mismas navidades se estrenaría la película El Grifo, considerada hasta el momento la mejor de toda la franquicia, lo que se presume que hizo que la gente tuviera hype por el juego, al presentar dos personajes que causaron impacto y que eran carátula de los juegos, Hakuryu, llamado para Occidente Bailong, y Shu, llamado también Tescat. El impacto fue tal que Go aumentó en audiencia a partir de ese momento, hasta su final en abril de 2012. Level 5 y Akihiro Hino miraban aún que la franquicia les podía dar para más.
Apenas una semana después del final de la primera serie de Go, vendría una segunda serie de la nueva generación, llamada Inazuma Eleven Go Chrome Stones, el 18 de abril de 2012. Esta serie tendría un toque muy especial, pues sería la primera serie que tocaría temas más de ciencia ficción. La serie traería a un personaje coprotagonista, Fei Run. Fei tendría la misión que cumplió Shaun en la primera trilogía, de ser un personaje que acapararía todas las miradas del fandom con su trasfondo y misterio. El anime de Chrome Stones haría una innovación en sus openings, pues sus primeros dos openings sonarían intercalados, o sea, el primer opening sonaría en los episodios con números pares y el segundo en los episodios con números impares. El juego de Inazuma Eleven Go Chrome Stones saldría a la luz a mediados de diciembre de 2012 en Japón, y unas semanas antes una película crossover con otra franquicia de Level 5, LBX. Go Chrome Stones tendría también dos versiones, Llamarada y Trueno. Los espíritus guerreros tuvieron una mecánica que fue muy aceptada como mejora, como eran las armaduras, y no solo eso, traería otra mecánica llamada Miximax, una mecánica que hizo a sus compradores emocionarse. También hubo un hecho que todo el mundo ignora. La saga tendría un plot twist que impactó entre dos personajes principales, Fei Run y Kinako Nanovana, conocida también como Goldie Lemon. Uno que ya todos conocemos. Goldie era un personaje no muy grato para el fandom nipón en aquel entonces. La gente no terminaba de encajar con ella, en especial fans que chipean personajes. Tras ese momento, Goldie pasó a ser un personaje apestado a uno de los más queridos de toda la franquicia. Y no solo eso, la serie se disparó en rating, y Go Chrome Stones sería el juego de la saga Go más vendido hasta la fecha, con 6 millones de ventas. Go Chrome Stones había dejado la vara muy alta para lo que viniera después como juego, y en mayo de 2013 finalizó su serie. Pero sucedió un evento que muchos ignoran, pero influyó en lo que vendría después. En julio de 2013 saldría en Japón un juego desarrollado por Hino y Level 5 llamado Yokai Watch, un juego que tras un pestañeo le rompió en el país nipón, y la crítica la ponía como la Pokémon de la nueva década. Hino y Level 5 tenían una nueva gallina de los huevos de oro, que no iban a desaprovechar. Esto hizo que la compañía tomara una decisión drástica y errónea con Inazuma Eleven. Una semana después, en mayo de 2013, se estrenaba el tan esperado anime de Inazuma Eleven Go Galaxy, la serie y juego que causó más hype y que fue la más decepcionante. La serie Galaxy empezaba a bajar en rating conforme avanzaba, pues los fans aún no terminaban de entender a los nuevos personajes, en especial, tampoco entendían su trama que iba muy apresurada y carecía de coherencia. Pero el fandom aún esperaba un plot twist, como se dio en Chrome Stones. Lastimosamente, antes que el juego saliera a la luz, Hino declaró que el juego mantendría a los nuevos personajes del Earth 11 sin incluir a ningún otro ya visto, y que los fans se terminarían encariñando con los nuevos personajes. Esto provocó la decepción del fandom y sería el principio del fin, un boicot sin precedentes. Go Galaxy salió para las navidades de 2013, el juego más completo de toda la franquicia. Sin embargo, este poco le importó al público. El juego apenas vendería 60.000 unidades en sus primeros días, siendo el juego menos vendido de toda la franquicia en su lanzamiento. Y a pesar que el juego tendría elementos extras que se omitieron en la serie, aún no terminaba de convencer. Hino, al ver esto, no se enfureció, pero sí asumió que el fandom le dio un mensaje de decepción, y que él también se decepcionaba de haber invertido esfuerzo en algo que no fue valorado. Aquí empezó el quiebre entre Hino y el fandom de Inazuma Eleven. Hay algunos que dicen que fue todo planeado, que Hino y Level 5 importaba ya poco Inazuma Eleven y querían dedicarse de lleno a Yokai Watch, franquicia que les estaba dejando ingresos y marketing inesperados, pero este es solo un rumor. Inazuma Eleven Go Galaxy firmaría el mayor fracaso de Inazuma Eleven, uno de los fracasos de Level 5 en general. El anime tuvo un desenlace peor, bajando drásticamente su rating y teniendo un final apresurado. Level 5 había terminado la segunda trilogía de Inazuma Eleven. Hino dejó claro que la franquicia descansaría un tiempo, soltando la frase, "Es hora de volver a los orígenes", sin saber en ese momento a qué se refería. Lo que sí sabemos es que Inazuma Eleven cayó drásticamente en Japón.
En Occidente, excepto Latinoamérica, a la que no vino ni siquiera la serie animada en esta ocasión de Inazuma Eleven Go, seguían con hype con la franquicia. En España, el anime se estrenó en junio de 2013 por los mismos canales que Arite Multimedia lo distribuía, mientras que el juego saldría un año después. Inazuma Eleven Go empezó con ventas lentas y aceptación lenta, pero de a poco empezó a hacerse un hueco en el fandom. Go Cornerstones se estrenaría en España en junio de 2014, casi simultáneamente al inicio del Mundial de Brasil 2014, mientras el videojuego saldría en ventas en marzo de 2015. Muy pocos sabían lo que pasaba con la franquicia en Japón, pero Go Cornerstones fue un éxito en España. Como casi toda la franquicia, esta no desentonaba. Su público seguía vigente y la amaban y querían más de la franquicia, pero lo que no se sabía es que 2015 sería lo último que la franquicia vería en Occidente. Sorprendentemente, Go Galaxy estaba siendo muy esperada en España y Occidente. El fandom estaba listo a darle una calurosa bienvenida al nuevo juego y darle el reconocimiento merecido. Pero, Level 5 cometería el mismo error que cometió en Latinoamérica. Se había localizado el juego, estaba todo listo para salir, pero esa salida no sucedió. Muchos dicen que Galaxy no llegó por una demanda con el nombre que tenía otro videojuego, otros por una marca alemana llamada Galaxy. Y la mayor teoría conspirativa, que la propia Level 5 le importó poco exportar el juego, porque sus ganancias no convencieron y no veían viable mandar a localizar y traducir los juegos, pues estos serían pérdidas que no estaban presupuestadas al tener los ingresos de Yokai Watch, la cual le tenían esperanza que fuera también un éxito en Occidente. Pero el principal motivo fue que, para 2016, ya la 3DS estaba a punto de quedar en el olvido porque ya saldría una nueva consola de Nintendo pronto, consola que muchos actualmente conocemos como Nintendo Switch, y portearla sería muy difícil. Por ende, Inazuma Eleven Go Galaxy no vería la luz en Occidente. Inazuma Eleven Go Galaxy vino como anime, pero no como serie, trayendo una gran decepción a todo el fandom occidental y español, que se quedaron por mucho tiempo con ganas de probar el juego más completo y esperado de todo Inazuma Eleven. La decepción e impacto fue tal que, si bien el hype por la franquicia no bajaba drásticamente, sí afectó en que ésta se estancara y no llegara a más aficionados, y afectó de cierta forma a los creadores de contenido que llegaron a hacer gameplays de esta franquicia, pues el contenido pronto sería limitado en esa área. 2016 puede ser considerado uno de los años más catastróficos de Inazuma Eleven a nivel mundial, o lo estaba haciendo, pues a mediados de ese año vino una noticia que impactó al fandom de Inazuma Eleven después de 2 años que la franquicia pasó guardada. ¿Se recuerdan de la frase de Akihiro Hino, ¿es hora de volver a los orígenes? Bueno, pues podríamos decir que casi se lo tomó literalmente, pero eso lo veremos más adelante. En el próximo episodio hablaremos de Inazuma Eleven Strikers y otros juegos de Inazuma Eleven, el desarrollo de la comunidad y creadores de contenido de Inazuma Eleven.